Un fallo que hacíamos mención, que es del martes de la semana pasada, el día 23 de marzo, un fallo unánime, 7 jueces de la Corte Suprema de Justicia, 5 originales y 2 convocados, que fueron la doctora De Petris y el doctor Jorge Andrés del Foro Penal, fueron convocados para opinar sobre una causa, como bien mencionabas, tiene que ver con la intervención de una psicóloga, María Belén Catalano, de la organización Grávida, una organización católica de Santa Fe, que de forma clandestina había ingresado al hospital donde esta niña adolescente cursaba su embarazo, con la idea de convencerla de no abortar. Esta decisión generó, la trascendencia, la publicidad de esta conducta generó una sanción del Colegio de Psicólogos de la primera circunscripción en la provincia de Santa Fe, una sanción que incluyó 6 meses de inhabilitación y la posterior acción de la justicia en primera instancia, que revisó esta sanción del colegio y falló en forma distinta, contraria más que contradictoria. Esta situación generó que el recurso vaya finalmente, que la causa vaya finalmente a la Corte. ¿Por qué con 7 miembros? Porque uno de los integrantes, el doctor Netri, se excusó de opinar porque un sobrino suyo, también de apellido Netri, ya había opinado anteriormente a favor de la psicóloga Catalano. Esto es muy sucinto, es solamente el trazo grueso de lo que pasó. En el medio hay un sinnúmero de pormenores muy discutidos. ¿Qué hacía una psicóloga entrando clandestinamente a un hospital? Según se supo, había falseado su condición, había dicho que era integrante de la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe. Bueno, todas estas circunstancias fueron incorporadas al expediente judicial, que como dijimos, tuvo su final, su cierre, el martes pasado con este fallo unánime de la Corte por 7 votos a 0. El voto principal fue de la única jueza original que tiene la Corte, que es María Angélica Gastaldi, más allá que se sumó para esta votación Georgina De Petris, que es una camarista que no integra originalmente la Corte. Está con nosotros justamente el abogado que representa al Colegio de Psicólogos en el centro norte de la provincia, que es el doctor Jorge Pedraza, que habitualmente todos conocemos como Coco. ¿Qué tal, Coco? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por interesarse del tema. Es un fallo emblemático a mi modo de ver, porque estuvo de por medio una cuestión confesional, de índole confesional, que fue la intervención en los orígenes en el año 2015, en realidad en el Hospital Iturraspe, en un fin de semana de un grupo que luego se identificaron como militantes de Grávida, que se introdujeron de manera furtiva, subrepticia, en el hospital, dieron con la pieza donde estaba internada una niña que acababa de cumplir 12 años, que estaba embarazada por violación que después se supo cometida por el padrastro, cuya madre de la niña había demorado ostensiblemente la denuncia porque tuvieron que ser las maestras de la escuela donde concurría la niña las que le advirtieron a la madre de que la niña estaba embarazada y que cómo no la llevaba urgente a un hospital y hacía la denuncia por violación. O sea, habían pasado varias semanas que ya estaba embarazada. La hipótesis que se manejaba dentro del equipo interdisciplinario del Hospital Iturraspe ya no era el del aborto, del artículo 86 del Código Penal, porque habían transcurrido varias semanas. Entonces, la hipótesis de trabajo era la preservación de la salud psíquica y física de la niña, porque había tenido una serie de conductas para autolesionarse. Se había querido tirar por una escalera, cuando quisieron ponerla en la sala de embarazadas lloraba y cometía algunos hechos así violentos. Entonces era un caso delicado, que había que ponerle muchísima atención. Y detecta el equipo interdisciplinario del Hospital Iturraspe, viejo, de acá frente a la cancha de Unión, detecta que había
dos personas, que una de ellas identificada como psicóloga y otra persona identificada como miembro del grupo Grávida, que es un grupo que se denomina Provida, una ONG que se circunscribe al margen de accionar de la Iglesia Católica, que incluso algunos de sus integrantes forman parte del Consejo Ecuménico o formaban parte del Consejo del Arzobispado local, y radican una denuncia cuando se enteran de que era una psicóloga la que había tenido una entrevista con la niña y haberle hecho hacer algunos dibujos y alguna especie de intervención profesional, comenzando una intervención profesional, sin haber consultado a los médicos y personal tratante del hospital, que era lógico, si hay una persona que está internada, víctima de un hecho de esas características, lo primero que tiene que hacer es consultar la historia clínica, si es que te la permite hacer, el equipo de médicos y psicólogos y psiquiatras infantiles tratante. No había hecho nada de eso, había interferido de una manera muy poco conveniente para la salud física y psíquica de la niña. Se la describe como una conducta altamente iatrogénica. Iatrogénica es decir que podía poner en peligro la salud psíquico-física. Y practican ellos, un grupo de este personal del equipo interdisciplinario, llevan la denuncia al Colegio de Psicólogos. El Colegio de Psicólogos le corre traslado a esta psicóloga, que ya tenía 10 años de ejercicio de la matrícula. Ella designa un abogado, piden copia del expediente, le dan copia íntegra del expediente, le describen los hechos tal cual fueron denunciados para que se defienda, y luego se producen los alegatos y se dicta una resolución sancionándola con 6 meses de suspensión de la matrícula y una amonestación pública. Frente a esta situación, la Ley Orgánica de Tribunales prevé que ante las sanciones disciplinarias que imponen los colegios profesionales se puede acudir en vía de apelación a la Cámara Penal de la ciudad donde se desarrolló el hecho. En este caso correspondía intervenir, y así lo hicieron en apelación, la Cámara Penal de Santa Fe. Pero en ese momento ya no existían más las salas penales. Se conformaba lo que se llamaba tribunal en lo penal. Pluripersonal. Sí, pluripersonal, que es la palabra que no me salía. Sí. Tribunal pluripersonal en lo penal. Y resultaron elegidos, con una metodología que yo después fui a averiguar cómo habían sido elegidos, los doctores Preumántaras, Gentile Bersano y Netri. A mí me preocupó después cuando ellos dictan la nulidad. Bueno, se hizo la audiencia, las partes expusieron sus argumentos y decide este tribunal anular la sanción disciplinaria, fundamentado en que no se le había leído el inciso del Código de Ética, tal y tal, como si esto fuese un trámite procesal penal, que no lo es, porque es un trámite disciplinario, que ahí entran a jugar otros factores. No estamos en presencia de un código penal y del tipo penal específico. Se le habían leído la conducta, se le había descrito suficientemente a qué conducta se apuntaba. Entonces, cuando yo voy a averiguar cómo habían sido designados, después me entero que estos camaristas eran profesores de la Universidad Católica, por ejemplo. Entonces pregunté cómo fue que fueron designados para esta causa. Entonces hablé con una secretaria ahí la secretaria de OGJ, de apelación, la Oficina de Gestión Judicial de Apelaciones, que es una contadora, que bueno, trató de explicarme de que cuando le van llegando a cada camarista casos, si ya le llegaron varios a otros camaristas, le toca esto. Bueno, no quedé conforme con esa explicación. Entonces, interponemos el recurso de inconstitucionalidad frente a este fallo de Cámara. Nos rechazan el recurso porque dice que no habíamos hecho reserva en el momento oportuno. Nosotros invocamos que había
que había sobrevenido una arbitrariedad que en el mismo fallo, que era sobreviniente, sorpresiva y sobreviniente la nulidad que nosotros queríamos plantear. Y vamos en queja, cuando nos rechazan el recurso de inconstitucionalidad en la Cámara, vamos en queja a la Corte, a fines del 2017. Allí hay una primera etapa, que es la admisibilidad formal, donde se perdía por 3-2, o sea, habían votado en contra de la admisibilidad formal el doctor Rafael Gutiérrez, Spuller y Falistoco. Y a favor había votado la doctora Gastaldi y el doctor Herbeta. Como hay una resolución interna, una resolución sobre el funcionamiento interno de la Corte, que data de hace muchos años, que creo que es cuando Santa Fe quedó en minoría en relación a Rosario con la cantidad de ministros de la Corte, hay una parte que dice que las resoluciones de la Corte solamente son efectivas cuando tienen 4 votos positivos y concordantes, en el mismo sentido. No menos. No menos, no. Y acá había 3-2, o sea, nosotros perdíamos 3-2. Entonces se integran con 2 camaristas penales. ¿Por qué camaristas penales? Bueno, porque la causa provenía de la Cámara Penal. Y ahí se integran los doctores Andrés de Santa Fe y la doctora de Petris de Rosario. Y ellos, ¿por qué 2? Porque estaba la posibilidad de que si elegían uno solo, empataran. Y otra vez había que volver a convocarlo. La cuestión es que se integran los 2 y finalmente ganamos la admisibilidad formal 4-3. Y pasó a la cuestión de fondo. En la cuestión de fondo siguió en primer voto la doctora Gastaldi, que hizo un voto contundente, muy crítico de la actuación del Tribunal Pluripersonal en lo penal. Te interrumpo 10 segundos. Antes, un dictamen del procurador muy contundente, ¿no? El procurador Barraguirre dictaminó, una vez que se superó la etapa de la admisibilidad formal, hizo un dictamen contundente que debía prosperar el recurso de inconstitucionalidad, efectivamente. La doctora Gastaldi hizo un voto también suficientemente claro, a mi modo de ver, muy crítico en relación al obrar de los camaristas, y le siguió en el mismo. ¿Por qué? Porque consideraban que se había aplicado un rigorismo formal, innecesario, que no hubo, digamos, de ninguna manera se impidió el legítimo ejercicio del derecho de defensa, invocado en su momento porque no le habían leído el inciso del Código de Ética como si fuese un código penal, sino que estaba perfectamente en conocimiento cuál había sido la conducta que se impugnaba, que se denunciaba, que podían defenderse lo más bien. Y bueno, luego los restantes ministros de la Corte votaron en el mismo sentido que la doctora Gastaldi, y los 2 camaristas también. Por lo tanto, quedó un resultado de 7-0. Y esto, ¿por qué digo que es importante? Porque es un tema confesional, donde está de por medio de la Iglesia. Este tema se viralizó en su momento porque la Agencia de Informaciones de la Iglesia Católica Argentina, AICA, lo difundió en todo el país. Claro. Porque se acusaba a la psicóloga sancionada de haber evitado un aborto y que por eso la habían sancionado, y no es así. Lo que se la sancionó fue por el comportamiento reñido con la ética que debe tener un profesional, y más en ese caso donde estamos en presencia de un nosocomio público de la importancia del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Y cuando hay de fondo una ley que garantiza lo que la niña y su madre pidieron, ¿no? Es decir, acá si la niña o su madre pretendían que se haga o no un aborto, está en tela de discusión. Acá lo que dijeron el equipo interdisciplinario es que a la fecha que le llega el caso a ellos ya no era momento para producir el aborto del artículo 86, porque habían transcurrido varias semanas. Eso no está en discusión. Lo que se discutía era el accionar clandestino. El accionar subrepticio, furtivo. Nos quedan unos minutitos porque tenemos ya cerrada otra entrevista dentro de unos segundos. Bien. Acá, una nota de hoy de Juan Carlos Tiziani menciona parte del fallo. Dice que Barraguirre, o en realidad la doctora Gastaldi, coincide con el dictamen de Jorge Barraguirre, que es el procurador, cuando señala que Netri, Bersano y Pío Mantras incurrieron
en la renuncia consciente a la verdad de los hechos y en exceso ritual manifiesto. En lo último ya lo mencionaste antes, pero en la renuncia consciente a la verdad, claro, suena muy potente. Es muy duro, sí, es muy duro la crítica porque en verdad dejaron de lado el fondo de la cuestión para agarrarse de algún formalismo. Claro. ¿Por qué? Y porque a nuestro modo de ver había una especie de compromiso por los lugares donde trabajaban estos camaristas. Que ellos me hubiera excusado en el momento de que a mí me designan para esta causa, porque esta causa tenía un neto contenido confesional. Claro. Yo me hubiera excusado. Si yo soy profesor de la Católica, me excuso. ¿Está? Qué tremendo, ¿no? Todo esto, finalmente ¿se pudo aplicar la sanción en algún momento? No, en el primer momento, bueno, cuando la Cámara Penal, los 3 miembros del Tribunal Pluripersonal en lo penal resuelven anular la sanción disciplinaria, ahí queda sin efecto. Queda sin efecto automáticamente, claro. Hasta el día de hoy queda sin efecto. Y que ordena ahora la Corte que un tribunal penal pluripersonal subrogante resuelva la cuestión de acuerdo a los considerandos de este fallo. Que en nuestro modo de ver tendrá que ser ratificar la sanción disciplinaria que oportunamente le impuso el Tribunal de Ética a esta colegiada. Gracias por venir, Coco. Bueno, como siempre, es un gusto y un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes.